Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Rafael Antonio Ramírez García, del octavo cuatrimestre de la carrera de Derecho, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Nuestra materia que vamos a presentar es Derecho Internacional Público. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar? ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Comenzamos. Basada en la teoría de Hans Kelsen, afirma que los sujetos del orden jurídico internacional son toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden, es decir, las personas cuyas conductas están reguladas por la norma del derecho internacional público, Estado, Iglesia, organismos internacionales, etc. Desarrollada por Eustalis y por Wengler, sostiene que los sujetos del derecho internacional público deben encontrarse por lo menos en una de las siguientes situaciones: ser titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante reclamación internacional, o ser titular de un deber jurídico y tener capacidad para cometer un ilícito internacional. En ambos casos se trata de la responsabilidad de quien puede hacerla valer y de quien puede asumirla. En conclusión, son sujetos del derecho internacional público los sujetos responsables ante la comunidad internacional. En conclusión, de ambas tesis podemos decir que los sujetos del derecho internacional público son aquellos entes jurídicos o sujetos cuya conducta se encuentra prevista directamente por el derecho internacional como contenido de un derecho o de una obligación. ¿Cuál es la tipología de los sujetos del derecho internacional público? ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional público? Por regla general son los estados soberanos. Sin embargo, existen otros sujetos atípicos que se apartan del modelo del estado, como por ejemplo son estados soberanos, estados con subjetividad jurídica internacional parcial, la Orden de Malta, los beligerantes, Santa Sede, Ciudad del Vaticano, estado con capacidad de obra limitada, movimientos de liberación nacional, los insurrectos, el individuo como el sujeto excepcional del derecho internacional público y los organismos internacionales. Empezamos con los estados soberanos. ¿Cuáles son los elementos? Pues población, gobierno, poder soberano independiente, orden jurídico efectivo, territorio, relaciones internacionales. ¿Cuáles son los sujetos atípicos? Existen diversos sujetos que, como ya se mencionó, se apartan del modelo del Estado soberano, por lo que se les considera sujetos atípicos, y son los estados con subjetividad jurídica internacional parcial. Son los miembros o entidades de una federación, confederación o de un estado vasallo, donde el derecho internacional les reconoce subjetividad jurídica internacional limitada y parcial. Requiere que sean reconocidos por los terceros del Estado de la comunidad internacional mediante un tratado. Estados con capacidad de obrar limitada. Son estados que gozaban de plena subjetividad jurídica internacional, pero en razón de un tratado internacional, esta se ve limitada. También se da en el caso de los protectorados cuya capacidad queda limitada a favor de un tercer estado, ejemplo, Mónaco y Andorra. La Santa Sede. Según el Codex Livius Canonici, la Santa Sede es la reunión del Romano Pontífice y de los organismos superiores de la Curia Romana, o sea, las congregaciones, tribunales y oficios de los cuales se vale el Sumo Pontífice para el gobierno ordinario de la Iglesia. En conclusión, la Santa Sede es un Estado soberano en virtud del Tratado de Letrán, por el cual Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede, que reúne todos los elementos del Estado, pero es un gobierno de carácter religioso, tiene personalidad jurídica a nivel internacional para celebrar tratados, tiene representantes diplomáticos en otros países, pero no es parte de la ONU, por su política anticonflicto entre países. La Ciudad del Vaticano. La sede apostólica fue privada de los estados pontificios del 1870 a 1929, año en que se crea por virtud del Tratado de Letrán. El Estado de la Ciudad del Vaticano, algunos autores lo consideran como un Estado independiente unido a la Iglesia Católica. Otros lo consideran como un simple territorio sobre el cual impera la Iglesia.
Lo cierto es que el Estado de la Ciudad del Vaticano posee un territorio de 44 hectáreas, una nacionalidad otorgada en razón del cargo eclesiástico y sirve como asiento territorial de la Santa Sede. También celebra tratados y es miembro de diversos organismos, pero no posee representación diplomática. En conclusión, es discutible si es el Estado soberano. Lo que no se discute es que tiene personalidad jurídica. Ante la comunidad internacional, la Ciudad del Vaticano es el territorio de la Santa Sede, es el gobierno. Otro es la soberana Orden de Malta. En tiempos pasados, dicha orden militar religiosa gozaba de soberanía territorial plena. Actualmente se lo considera como un orden de carácter hospitalatario y asistencial, que depende de la Santa Sede regulada por el derecho canónico. Sin embargo, la Santa Sede otorga a dicha orden amplia autonomía, lo cual le permite adquirir derechos y obligaciones frente a los sujetos de la comunidad internacional. Celebra tratados, tiene embajadores y sus sentencias son ejecutables con otros países. En conclusión, la soberanía Orden de Malta tiene personalidad jurídica ante la comunidad internacional. Otro ejemplo es los beligerantes. Son individuos que forman un grupo de rebeldes que domina una parte importante del territorio y ejerce sobre él un dominio efectivo. Este grupo rebelde se constituye en un movimiento insurreccional en conflicto con los estados central y puede ser reconocido como beligerante por terceros estados o por el estado central. Para su reconocimiento es necesario que haya dominio sobre una parte importante del territorio, que dicho dominio sea efectivo. El reconocimiento de los beligerantes les otorga subjetividad jurídica internacional temporal. Otro ejemplo es movimientos de liberación nacional, grupos que aparecen en la comunidad internacional con el movimiento descolonizador del siglo pasado, sobre todo en África, Asia, Oceanía y el Caribe, con los movimientos de independencia y posteriormente con el reconocimiento de su gobierno provisional. Se les reconoce personalidad jurídica en el ámbito internacional, incluso celebran tratados. Los insurrectos, figura que nace en el derecho estadounidense, acogida por diversas convenciones del derecho internacional. Tal es el caso de la Convención de La Habana de 1928 sobre derechos y deberes de los estados en caso de guerra. Los insurrectos son rebeldes en un país en lucha civil. Pueden ser acogidos en otros países como refugiados políticos. Las diferencias con los beligerantes radican en el grado de dominio. Los insurrectos solo poseen unos barcos o plazas. Los beligerantes ejercen dominio efectivo en una importante del territorio. El individuo como sujeto excepcional del derecho internacional público es el individuo, no es sujeto inmediato de las normas del derecho internacional público. En consecuencia, no puede exigir directamente sus derechos ante ninguna instancia internacional. Es el Estado soberano al que pertenece ese individuo quien deberá diplomáticamente exigir el reconocimiento del derecho nacional. Existen excepciones en esta regla. Tal es el caso cuando las normas del derecho internacional público otorgan titularidad del derechos o de responsabilidades al individuo. Por ejemplo, los juicios de los tribunales de Nuremberg y Tokio contra responsabilidades de crímenes de guerra o en caso de violaciones en derechos humanos en la esfera del derecho internacional público. Los organismos internacionales son agrupaciones de estados soberanos u de otros organismos internacionales destinados con un fin común creados a través de tratados internacionales, dotados de personalidad y subjetividad jurídica dentro del derecho internacional público. Conclusión. Los sujetos del derecho internacional público por excelencia son los estados soberanos. Sin embargo, existen diversos entes jurídicos que no cumplen con los requisitos para conformar un estado. Pese a ello, la comunidad internacional les reconoce la personalidad jurídica. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que le agrade. Gracias.